¿Qué hace una actriz en un proyecto como este, Karina? Ah, una buena pregunta. Pues estoy de entrada descubriendo una pasión, Mónica. No me había imaginado qué tan vinculada me iba a sentir con la dirección de la escuela. La, la actuación, las artes escénicas en general, pues han sido la pasión en mi vida. O sea, tengo 30 años de ser actriz, eh, mucha experiencia en teatro, en cine, en televisión. Y la enseñanza de la actuación es algo que me apasiona también, que me intriga, que me importa y que creo que además necesita que se le mire con nuevos ojos, que me parece que hay algunos vicios que hemos venido arrastrando por décadas que tienen que revisarse, mitos que tenemos que derrumbar. Eh, y pues, ¿qué hago ahí? Por un lado, aprendiendo, expandiéndome, y por el otro, pues cooperando a que se logre un proyecto académico muy serio, muy ambicioso y muy importante para el país también. Exactamente, cuando tú dices para el país, uno piensa en los actores, en las actrices nacionales, que a veces están, bueno, en este último tiempo han sobresalido bastante, pero a veces también están muy discriminados con respecto a otros artistas que vienen de lejos, ¿verdad? Pues ahí creo que depende del lugar en el que nos estemos desenvolviendo, ¿no? Em, Me parece que hay una cantidad de talento valiosísimo en el país y quienes hemos tenido oportunidad de ver espectáculos teatrales en otros países del mundo, me parece que la calidad de lo que se puede llegar a ofrecer en México es de primerísimo nivel. Quizás no a nivel producciones, como puede ocurrir en Londres o en Nueva York, pero sí a nivel contenido, sí a nivel propuesta, sí a nivel creatividad, eso por hablar del teatro. En cuanto em, a la tendencia que podemos tener a ser medio malinchistas, de que si vienes de fuera probablemente seas mejor de lo que está acá, pues supongo que es una cuestión en el medio en el que nos desenvolvamos y qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que hemos ido cada vez más exportando grandes talentos a distintas partes del mundo con bastante éxito. Sí, yo de todas maneras también me reflejo un poco cuál es el discurso de la teatralidad mexicana, digamos, ¿no? Porque es cierto que hay muchos actores y muchas actrices que uno ve, bueno, ahora están en Hollywood, ahora hicieron un arreglo con España, no sé yo, pero ¿cuál es el discurso concreto de la teatralidad, digamos, ¿no? Es decir, no necesariamente ver exactamente a cuál le ha ido mejor o peor, digamos. Pues es que hablar de una teatralidad en México, Es complicada. creo que sí, Sí, porque creo sí. que se hacen eh, proyectos escénicos de muy diversos tipos y de muy diversos tamaños y con muy distintas búsquedas, con distintos objetivos. Está el teatro, y esto es pues una generalización salvaje que Sí. voy a hacer, está el teatro que busca puramente el entretenimiento, que está muy bien y que cuando lo logra, pues es maravilloso poder ir ahí a pasar hora y media, 2 horas de tu vida distraído, de tu cotidianidad y disfrutando, pasándola bien un rato. Pero hay también otro teatro enorme que está buscando pues el análisis del comportamiento humano, que explora en las relaciones que establecemos, que explora en las formas de comunicarlo. Sí tengo que decir que en general creo que estamos un poquito enfermos de realismo en nuestro país, pero no solo es en nuestro país. Claro. Creo que está muy extendido, que
nuestro estilo actoral, digamos, a la hora de hacer una obra de teatro, lo que buscamos tiene que parecerse un poquito a la forma en la que nos comportamos con los demás en la realidad. Eh, no se hace tanto como a mí personalmente me gustaría, porque es es un gusto propio, eh, algo que tenga que ver más con involucrar el cuerpo, con otro tipo de expresividad. Pero eso también creo que que van siendo modas, ¿no? Que hay épocas en que se monta muchísimo siglo de oro español. Ahorita hay un boom de los montajes autogestivos, los montajes de las obras creadas recientemente sobre las rodillas entre tres amigos. Y que eso también me parece que es necesario que ocurra. Entonces, hablar como de una teatralidad no me atrevería yo a englobarlo. Ahora tú dices que tienes una carrera de 30 años y siempre te he visto trabajar en varios lugares, digamos, no solamente en ese teatro realista o menor, digamos, en términos de público nada más, y en teatros comerciales y en propuestas absolutamente comerciales. ¿Cómo te has sentido en ese sentido tu, tu carrera, digamos? Pues me siento muy afortunada, Mónica, la verdad, porque efectivamente he podido trabajar en obras que ha visto muchísima gente, que han viajado dentro y fuera del país y que han representado pues no solo un disfrute, sino mucho crecimiento para mí como artista. Eh, y de hecho, los últimos montajes que hice en el 2019, antes de que entrara El la confinamiento. pandemia, ajá, exacto, el confinamiento, fueron dos obras bastante inusuales, digamos, para mí. Uno era algo de lo que estaba yo muy sedienta, que era una farsa, donde interpretaba yo a varios personajes y podía usar el cuerpo para hacer eso, y que era muy divertida. Es una farsa que se llama El Feo. Y después hice una obra que se llamaba Pequeña Voz, que ambas estuvieron en el Milán, que es un teatro comercial, o que puede llamarse comercial, muy concurrido hasta que la pandemia nos obligó a encerrarnos. Pero por supuesto que también he participado, por ejemplo, en películas que no tenían ningún presupuesto o en cortometrajes donde no se gana nada, y que quién sabe quién las vaya a ver. Hice una película, por ejemplo, que se llamó La Guerra de Manuela Jankovic, que me dio una nominación al Ariel. Por ejemplo, mi tercera nominación al Ariel fue por esa película, y me dio la oportunidad de conocer a la directora, trabajar con ella y lo mismo, crecer, ¿no? Claro. Aprender. Pero es una película tan indie que creo que se vio, la vieron cuatro personas, entre ellas mi mamá. Bueno, van las dos últimas preguntas. La primera es decirte, por otro lado, y es un piropo que te voy a decir, que más allá de los 30 años transcurridos, te vienen 30 años maravillosos, digamos, ¿no? Estás en tu punto absolutamente fuerte, digamos, ¿no? ¿No te sientes Amén, un poco amén, así? amén. Que así sea, gracias. Mira, después de estos últimos 2 años que tanto por la pandemia como por situaciones personales han sido francamente retadores, francamente desafiantes y rudos, sí, desde hace un tiempito para acá, de un mes y pico para acá, me siento de nuevo renacida, de nuevo levantándome, de nuevo entusiasmada, inspirada para lo que venga, que ojalá se te llene la boca de razón y sean 30 años. Bueno, y la última es pensar un poco en la cultura de este momento. ¿Tú sientes que estas escuelas y que este proyecto de Pigmenio Ibarra y en el que estás involucrada tiene que ver también con formar una especie de cultura diferente, una cultura propia de la 4T, una cultura propia de este momento mexicano? No siento que haya ninguna vinculación en ese sentido directamente con lo político, con la Ajá, 4T, más allá de que pienso que el artista en general tiene que estar enterado, informado y tener una mirada crítica y pertenecer a su tiempo, pertenecer a la época en la que vive.
y para eso tiene que conocer la época en la que vive. Entonces, sí queremos actores que salgan mucho más cultos de lo que llegaron, mucho más, con una mayor capacidad crítica con la que llegan, eh, pero también que tengan una versatilidad y una seguridad en sí mismos para poder no solamente depender de las grandes productoras que pueda haber o de los grandes montajes que lleguen un día al Teatro Insurgentes, sino que puedan ser autogestivos y que puedan tener una confianza en que el aprendizaje que recibieron les permite pararse en un foro, en un set, en un escenario, que tengan fluidez y capacidad para escribir, para analizar un texto, para involucrar el cuerpo y la voz en la creación de un personaje y poder contar muy diversas historias. Y también que cuiden los derechos humanos, que cuiden el ambiente, que cuiden el medio ambiente. A eso me refiero un poquito con pertenecer a su tiempo, la forma en que revisamos ahora la violencia de género, por ejemplo, cómo hay que prevenir, cómo hay que atenderla, cómo hay que no dejarla pasar, esos gestos que pueden devenir en misoginia, que pueden devenir en abuso o en acoso, cómo tenemos que explorarnos sin rozar algo que atente contra la libertad de expresión. Es decir, conservarnos en un lugar que sea de total libertad creativa, de total libertad artística, porque si no, sí estamos en el hoyo. Si no, si permitimos que estas formas de nuevas maneras de conducirnos y de relacionarnos unos con otros sea estricta, que entonces no nos podemos mover, el arte se va a ir al carajo y entonces no va a servir de nada el esfuerzo tampoco. Hay que conservar blindada la libertad creativa y al mismo tiempo saber que nos tenemos que cuidar unos a otros y que tenemos que cuidar el espacio en el que vivimos. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Abrazo enorme para ti, Mónica. Muchísimo gusto y muchas gracias.